Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de cuándo vean este video. Bueno, este video va a ser el correspondiente a la clase de vectores por medio del método analítico. Bueno, en este caso vamos a hacer el siguiente ejercicio como ejemplo. El enunciado dice, dos fuerzas actúan sobre el automóvil ilustrado en la figura 3.30. La fuerza A es igual a 120 newtons hacia el oeste y la fuerza B es igual a 200 newtons a 60 grados con respecto de la dirección oeste, o sea, de esta partecita, perdón. Son 60 grados con respecto a esto. Ok. Y dice, bueno, la pregunta que hace es, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza resultante sobre el automóvil? Aquí ya tenemos una respuesta para comprobar, bueno, que ya nos da la respuesta el libro, pero pues vamos a comprobarla, ¿no? Así que lo primero que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Vamos a tener que hacer un plano cartesiano para hacer eh, nuestro diagrama, pues sí, diagrama de cuerpo libre se puede decir. Nuestro carro lo vamos a considerar en el centro de este diagrama, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a tener una fuerza que nos dice que está con dirección hacia el oeste. O sea, vamos a tener una fuerza. Esperen, déjame la pongo mejor y con otro color. Vamos a tener una fuerza de esta forma. Mm, 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 Más colores. No, no, no. Más colores no. El grueso. Esto, ya. Ok, ahora sí, vamos a tener nuestro primer vector. Bueno, vamos a tratar de hacer que quede lo más eh, paralelo al eje X. Y vamos a tener un ángulo, bueno, un vector con un ángulo de 60 grados, que bueno, va a iniciar en el origen y va a tener más o menos, pues, aquí no es necesario hacer la medida, así que pues lo voy a dejar así y voy a decir que son 60 grados, ¿no? En este caso son 200 newtons, este grado de inclinación son 60 grados, y aquí van a ser 120 newtons de fuerza, y aquí no va a tener un grado de inclinación porque coincide completamente con el eje X. Ok, aquí lo que se va a tener, bueno, lo que se va a tener que hacer, perdón, va a ser lo siguiente. Vamos a tener que descomponer cada uno de estos vectores en su eje X y su eje Y. A lo que me refiero es, vamos a tener que am, proyectar o sacar la sombra, la medida de la sombra en Y pues en X, ¿no? En este caso, como solo es un vector el que tiene el es un vector el que tiene un ángulo de inclinación, pues solo se va a sacar ese componente, ¿no? Ya sabemos que 120 su componente en Y no va a existir y va a tener completamente una componente en X. Ok, para sacar la componente en X bueno, la componente en X y componente en Y de este ángulo, vamos a tener que recordar las propiedades trigonométricas. Si ustedes se fijan, con esta línea punteada blanca y este vector, se forma un triángulo. Este triángulo va a tener una hipotenusa, que en este caso, pues esta es la hipotenusa, va a tener un cateto opuesto que va a ser el cateto que no toque al ángulo, que en este caso es la línea punteada, cateto opuesto, y vamos a tener un cateto adyacente que en este caso pues es nuestra componente X, ¿no? Cateto adyacente. Si ustedes recuerdan, hay unas funciones trigonométricas que son las siguientes, que dice el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a tener que también la siguiente, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y vamos a tener también tangente que es cateto opuesto
sobre cateto adyacente. Bueno, una forma de que se lo pueden aprender es de la siguiente forma. Coca con hielos. Aquí, bueno, la primera que es cateto opuesto siempre va a ir arriba en todos sus presentes y van a tener, por ejemplo, la operación de tangente, pues va a ser la primera palabra, ¿no? Que en este caso es coca. Ay Dios, aquí puse una A, perdón. Eh, Aquí es una O. Aquí se forma la palabra coca, ¿no? Y con hielos es que, bueno, tanto co y como sea siempre van a ir en el lado del numerador. Y pues hielos, que pues en este caso es la hipotenusa, va a ser pues el que va a estar en el denominador. Ok, esta es una forma de que se la pueden aprender, que es sencilla, coca con hielos. Em, así yo me lo aprendí de hecho y pues es un consejito, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan, vamos a tener que para sacar nuestro componente en Y, vamos a utilizar esta fórmula que aquí nos plantean, ¿no? Aquí lo que vamos a tener que hacer es despejar el cateto opuesto, ¿no? Que en nuestro caso pues es el componente X, ¿no? Que bueno, vamos a poner aquí componente X. Componente Y, perdón, componente Y. Ay, Dios. Componente Y. Ok, aquí lo que se va a tener que hacer entonces es em, vamos a despejar CO, entonces nos va a quedar que CO es igual al seno del ángulo por la hipotenusa del triángulo. Entonces, aquí lo que se va a hacer es que vamos a sustituir los valores correspondientes a los que tenemos en el problema, que en este caso son seno de 60 grados. Ay Dios, aquí puse, se me fue. Seno de 60 grados por la hipotenusa, que en nuestro caso va a ser el- la cantidad de fuerza que tengamos, ¿no? Vamos a tener entonces el seno de 60 grados por 200 newtons. En este caso yo lo estoy haciendo con calculadora, pero les recomiendo que ustedes obtengan, o bueno, yo les voy a pasar, de hecho, mañana en clases, les voy a pasar la tabla de equivalencias de ángulos para que sea más fácil para ustedes que se la aprendan. Y bueno, este es el resultado que me da, ¿no? Este es el componente Y. Ahora vamos con el componente X. Componente en X. El componente en X, si ustedes se fijan, va a ser el cateto adyacente, que bueno, es el mismo que está acá. Entonces vamos a despejar el cateto adyacente que va a ser coseno del ángulo por la hipotenusa de nuestro triángulo, que en este caso pues van a ser los mismos 200 newtons. Vamos a tener entonces que cateto adyacente es igual a coseno de 60 grados por la hipotenusa, que son 200 newtons, y van a hacer la operación. En este caso, pues yo lo voy a hacer con calculadora para hacerlo lo más rápido posible y que pues este video no se haga tan largo. Verifiquen también que su calculadora siempre esté en grados normales, o sea, en deg, que no esté en radianes y que no esté en, creo que es gradiente, perdón, no me acuerdo bien cómo se llama, creo que son gradianes o gradientes, no me acuerdo. Estos no, estos sí. Verifiquen siempre esto, porque luego sucede mucho que tienen la calculadora en radianes o en gradianes y pues no sucede, bueno, no termina, no sale la respuesta bien. En este caso, coseno de 60 por 200 newtons me va a dar 100 newtons. Entonces, bueno, como es
La única fuerza que vamos a tener con el eje con una inclinación, ya tenemos la forma de sumar lo siguiente. Aquí lo que vamos a tener que hacer es una tablita que va a ser lo siguiente. X y vamos a hacerlo de la siguiente forma. X em, y vamos aquí a enumerar las fuerzas. En este caso vamos a tener la fuerza 1 y la fuerza 2. Y vamos a hacerle su espacio. En este caso ya sacamos, bueno, en este espacio vamos a poner la componente X de cada una de las fuerzas, ¿no? En este caso ya tenemos nuestra fuerza 1. Aquí, bueno, yo voy a enumerar las fuerzas como 1 y como 2, perdón, 2. Y en este caso, pues ya tenemos el componente de la fuerza 1, la componente X de la fuerza 1, perdón, que van a ser 100 newtons. Ahora vamos a hacer también la componente X de los 120 newtons, que en este caso, como es paralela al eje X, pues toda la fuerza se va a reflejar de esa forma, ¿no? 120 newtons. Bueno, aquí una observación rápida. Al momento de que ustedes hagan este ejercicio, van a tener que hacer lo siguiente. Ustedes se van a fijar en qué cuadrante está. En este caso, supongan que yo alargo aquí nuestro plano cartesiano que ponen aquí y se van a dar cuenta, bueno, como ya lo estudiamos en la clase anterior, que pues este cuadrante va a tener signos positivos en X y en Y. En este caso vamos a tener signos negativos en X y signos positivos en Y. Entonces, a cada valor que tengamos aquí en X vamos a tenerle que poner su signo correspondiente según según el cuadrante que esté, ¿no? En este caso vamos a tener que poner menos 100 newtons y menos 120. Ahora, la componente Y, sabemos que en nuestro caso de la fuerza 1 salió 173.205 newtons. Y vamos a tener que en la fuerza 2, como es una fuerza totalmente proyectada en el eje X, pues no va a existir, ¿no? Ojo, bueno, de lo que estoy hablando, bueno, de lo que estaba hablando, mejor dicho, de del signo de los cuadrantes, eh, aplica, por ejemplo, si aquí tuviéramos una fuerza y la tuviéramos en este caso que es menos menos, pues en este caso o en nuestra sumatoria en la tabla vamos a tenerla que expresar con un menos y con un menos. Ok, y entonces aquí vamos a hacer la sumatoria. La sumatoria va a ser de la siguiente forma. Va a ser, pues en este caso, menos 100, menos 120, que sale menos 220 newtons. Y va a ser, pues aquí en este caso, como no hay ninguna fuerza, ninguna otra fuerza en Y, va a ser simplemente esa medida que tenemos. Que pues en este caso nos salió 173.205 newtons. Esto va a ser el total. Ok, ahora que ya tenemos el total, vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes se acuerdan, debieron de ver en la secundaria o en la preparatoria un teorema que nos ayuda a sacar la hipotenusa. Bueno, más que la hipotenusa, pues sí, no, de hecho la hipotenusa. Es la hipotenusa que, bueno, ya ustedes creo que la han de conocer, que pues es el teorema de Pitágoras. Pitágoras. Que pues en este caso va a ser la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Esto pues nos va a permitir sacar la fuerza total de esta suma y va a resultar lo siguiente. H es igual a raíz de menos 220 newtons al cuadrado más 173.205 newtons al cuadrado.
En este caso no es necesario que pongamos en la operación el signo. Si ustedes recuerdan, el signo negativo, siempre que está al cuadrado, se va a eliminar. Por eso no es siempre necesario ponerla. Es a consideración de cada uno, porque luego pues hay personas que se llegan a confundir y pues lo ponen mal en la calculadora o hacen alguna operación mal, ¿no? En este caso, la fuerza resultante que me sale es de 280 prácticamente. Me salió 279.999, pero pues esto es casi igual o prácticamente igual a 280 newtons. Si ustedes lo comprueban, van a ver que nuestro resultado está correcto. Esta partecita ya está hecha. Está correcta. Ok, ahora para sacar el ángulo o la dirección que va a tener esto, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si ustedes recuerdan, vamos a tener eh, la siguiente, la siguiente operación, que va a ser tangente del ángulo es igual a cateto opuesto por cateto adyacente. Aquí ya tenemos un cateto opuesto, que en nuestro caso es X, y cateto adyacente, que en nuestro caso es Y. Va a depender también de qué ángulo quieran. Por ejemplo, si ustedes, ahorita lo que vamos a sacar, no sé, va a ser un ángulo de inclinación que va a ser medido desde el eje X, ¿no? O sea, va a ser medido desde aquí hasta donde llegue la dirección de nuestro vector. Pero, por ejemplo, si ustedes quisieran el ángulo medido desde el eje Y o se los piden, pues eh, van a hacer lo siguiente, que va a ser cambiar las equivalencias de cateto opuesto y cateto adyacente, ¿no? En este caso, el cateto opuesto va a ser Y y en este caso el cateto adyacente es X. Esto nada más si lo quieren hacer con respecto al eje Y. Normalmente siempre se utiliza y es más conveniente hacerlo por el eje X, a mi parecer, y van a hacer lo siguiente. Van a hacer la operación o van a hacer la equivalencia del ángulo. Bueno, nosotros tenemos tangente del ángulo, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí este tangente lo van a pasar para este lado y les va a quedar el ángulo es igual a tangente a la menos 1 o arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ojo, aquí pueden utilizar cualquiera de las dos nomenclaturas. Normalmente pues se utiliza tangente a la menos 1, pero es más correcto utilizar arco tangente. Bueno, ahí es cuestión de preferencias, en este caso pues da igual, ¿no? Entonces vamos a tener que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que en nuestro caso nos salió, voy a borrar esto para que no se confundan, esto simplemente es para el eje Y. El cateto opuesto que nos salió menos 220 sobre 173.205 newtons. En este caso los newtons y los newtons se van a eliminar y nos va a quedar una medida de ángulo, ¿no? Y vamos a tener menos 220 sobre 173.205. Y bueno, el ángulo que les va a quedar va a ser menos 51.78. Aquí, bueno, este ángulo lo pueden... bueno, aquí lo que les dio va a ser un ángulo medido desde esta parte, ¿no? A lo que me refiero va a ser que... Ah, caray, esperen, estoy checando bien este ángulo, 220... Mm, mm, mm. Bueno, ahorita checo bien, pero bueno, van a tener un ángulo que va a tener una inclinación de... mm, va a tener una inclinación más o menos así, ¿no? Pero no me termina de cuadrar, no me termina de cuadrar. A ver, déjenme checo rápido qué está sucediendo. Eh,
Mm, 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 no tiene sentido. A ver, capaz de que me equivoqué y les dije el dato mal. Mm, ok, sí, sí me equivoqué. Ay, Dios. No puede ser. Perdón, 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 perdón. Bueno, aquí en este caso, pues me equivoqué, me equivoqué. Bueno, este ángulo está correcto, nada más que les dije mal la forma que se miden los ángulos. Esto que hicimos, o bueno, esto que vieron que hice, es para sacar el ángulo desde el eje Y, o sea, medido desde aquí, ¿no? Desde el eje Y va a tener una medida de 51.72, pero pues eso va a estar mal. Bueno, no estaría mal, pero lo primero que los dije está incorrecto, porque, y de hecho ya me acabo de dar cuenta, les dije mal y me confundí porque en este caso el cateto opuesto va a ser Y y el cateto adyacente va a ser X. Perdón, ahí fue una equivocación mía. Aquí lo que van a tener que hacer es cateto opuesto es 173.205 sobre cateto adyacente, que en este caso es 220. Sí, bueno, estos newtons con estos newtons se van a eliminar y pues nos va a quedar un ángulo de 38.21. 38.2131. Ok, aquí, bueno, nada más una disculpa por tener esa confusión con el cateto adyacente y de hecho si ustedes se fijan van a ver que pues en este triángulo efectivamente pues el eje X es el cateto adyacente y el eje Y es el cateto opuesto, ¿no? Fue una equivocación mía. Entonces, bueno, si ustedes quisieran sacar desde el eje Y, ahora sí correctamente, pues van a tener que poner eje X como cateto opuesto y eje Y como cateto adyacente. Ahí fue una confusión, pero bueno, ya teniendo los datos correctos, va a salir 38.2131 grados, que pues es muy parecido a lo que tenemos acá. Aquí simplemente lo redondearon. Y ahora, bueno, para sacar la dirección, van a fijarse en lo siguiente, en los signos que tengan en las resultantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un menos y aquí vamos a tener un más. Se van a fijar en el cuadrante que está. Si ustedes se fijan, va a estar en el cuadrante 2 o en el cuadrante de menos más o en el noroeste, ¿no? Noroeste. Entonces lo van a expresar de la siguiente forma el resultado. Van a ser 280 newtons con un ángulo de 38.2 grados con una dirección hacia el noroeste. Y este sería nuestro resultado final. En fin, bueno, este fue el ejercicio, yo creo que el más sencillo. Ahorita en un rato yo creo que hago otro video con un ejercicio un poquito más difícil y les dejo la tarea correspondiente a este tema, ¿no? Ok, bueno, ya dejo la clase hasta aquí. Que pasen una buena noche, un buen día, depende de cuándo estén viendo depende de cuándo estén viendo esto y ya, dejo aquí el video.